Todo esto tiene que ver con que, bueno, aumenta el dólar. ¿Qué pasa? El peso argentino desde lo que va de 2018 ya ha perdido un 50% de su valor. Y eso es donde repercute en el bolsillo de todos nosotros y en la economía cotidiana. Y cuando vamos al supermercado, en el pago del servicio, los aumentos que vendrán. ¿Qué pasará? Allí está Leo Maraval con Falcón, el economista, para tener más repercusiones sobre esta situación crítica que estamos viviendo en nuestro país. Leo. Claudio, estamos con Diego Falcone, uno de los economistas más requeridos por estas horas y por supuesto son un montón las preguntas, las dudas. Diego, en primer lugar, antes de ponerte en contacto con los compañeros en el piso, quiero aprovecharte también y hacerte 3 preguntas en una. Aquellos que tenemos algunos años, que vivimos el 89 y el 2001, consultarte si hoy están dadas las condiciones para que se produzca, como en el 89, un proceso hiperinflacionario. Eso por un lado. Si se puede producir un cepo cambiario. Y por último, si están dadas las condiciones también, la gente tiene temor, a un corralito bancario. Son 3 preguntas bastante fuertes, pero la verdad que no están dadas las condiciones hoy. El gobierno tiene todas las herramientas para evitar que pase cualquiera de estas 3 situaciones. Vamos con la hiperinflación. En el 89 y en aquellas épocas había inflación en todo el mundo y no se habían desarrollado las herramientas para bajarla. Y hemos aprendido mucho. No vamos a tropezar con esa misma piedra y esto no es Venezuela, con lo cual yo descartaría la hiperinflación. Lo mismo con el cepo. El gobierno, si ha dejado subir el dólar, es porque no va a implementar un cepo y encontrará al dólar su punto de equilibrio. Además, contás con el apoyo explícito de organismos internacionales y del Tesoro americano. Argentina no va por ese camino. Y mucho menos el tema de un corralito. Hoy el sistema financiero argentino está sólido, los depósitos están en récord, la gente sigue apostando y dejando sus dólares. Y recordemos, en el 2002 todos querían sus ahorros y golpeaban las puertas de los bancos. Nadie pensó que un día íbamos a estar devolviendo los dólares al sistema. Y aún durante el gobierno de Cristina, cuando se instauró el cepo y la gente empezó a retirar los dólares, ¿sabes con qué se encontró? Con que se los daban. Y hoy, si en una sucursal no te dan los dólares porque haces un retiro grande, es porque no están los billetes físicamente ahí por un tema de seguros. Entonces, es cuestión de programar, avisar, mira, lo voy a retirar tal día, y uno estaría asumiendo el riesgo de contar con el efectivo en su casa. Pero no estamos, por suerte, en esa senda. Claudio, Diego Falcone los escucha. Bien, Falcone, pero lo que dicen economistas también, lo que hace falta en este país, y por esto es la corrida del dólar, es porque faltan dólares concretamente. Y no los generamos, no los producimos. Sí. Hace mucho. La Argentina, salvo durante el periodo que la soja estuvo en $650, los años, sobre todo la primera presidencia de Néstor Kirchner, la Argentina generaba dólares genuinos por exportaciones, la época de los superávit gemelos. Eso se terminó, el mundo está virando para otro lado, hoy se habla de Netflix, de Google, y no se habla más de Petrobras, del mineral de hierro, de China. Se habla estamos en otra época, en otra era, y vamos hacia un mundo de energías renovables. O sea que hay que cambiar lamentablemente eso. Y la Argentina requiere de dólares financieros para que los que quieren ahorrar, los que quieren viajar, las importaciones, las empresas internacionales que trabajan en Argentina y giran dólares. Entonces, necesitábamos este año 30.000 millones de dólares para funcionar y crecer. No los tenemos porque el mundo no los da. Entonces vamos a tener que achicarlo. El año que viene, Diego, vamos a precisar solo 15.000 de acuerdo a las... Sí. Sí, no, lo que quería preguntarte, algo que preocupa y mucho hoy, cuando nos enterábamos exactamente a las 10:42 de la mañana que el Banco Central subía la tasa a 60. He sabido que una tasa a 60 que evidentemente por lo menos de arranque no hizo efecto en el dólar, la actividad económica se paraliza absolutamente. La tasa que hoy está tocando el Central es una tasa que tiene que ver con el mercado financiero y es para que los ahorristas que hoy tienen pesos le tengan la posibilidad de decidir mañana si van a un dólar de 40 o van a colocar los pesos a un plazo fijo o a una inversión en letras o fondos al 60 o al 70 que se llegó a operar. No tiene nada que ver con la financiación a empresas. Las empresas no se pueden financiar ya desde el 25 de abril. Hace 127 días que las empresas les cuesta acceder al mercado porque no hay compradores. Las tasas eran la semana pasada del 50% si vos te querías financiar. Con lo cual,
Este aumento de la tasa tiene que ver con que la gente que hoy se está dolarizando lo piense 2 veces si le ofreces una tentador inversión en pesos y un dólar, como ocurre, muy alto. Obviamente, si yo te pongo en un dólar de 30, vos te vas al dólar. Pero si yo te pongo un dólar de 45 y una tasa del 70, lo vas a pensar. Eso era algo que no teníamos esta mañana a las 10 ni ayer. Pero, y eso Diego, es clave para que la gente entienda que esta suba de tasa es buena. Pero Diego, ¿quién va a invertir con una tasa del 60% en industria que genere empleo? ¿Quién va a abrir un kiosco? ¿Quién se va a arriesgar a contratar empleados, a comprar mercadería, a alquilar un local, a tener que pagar la luz y el gas si tenés un retorno del 60%, solamente con ponerlo en el sistema financiero? Depende de dónde. Si vos me hablás, digamos, los empresarios generalmente invierten y no hacen una decisión si pongo más mercadería en mi negocio o pongo una LEVAC. O una inversión del 60%. Está visto que los empresarios invierten y tratan de invertir si su negocio crece. No van a invertir, pero no por la tasa del 60%, porque le están cayendo las ventas masivas, o sea, de consumo masivo. El que sí está invirtiendo, a pesar de la tasa alta, son el campo, vaca muerta, minería y algunos proyectos de energía. Claro, pero ¿qué pasa, pero ¿qué pasa con el empresario pyme? ¿Qué pasa con el comerciante? ¿Qué pasa con el pequeño empresario, con el dueño de una panadería? ¿Qué pasa con esa persona? No estamos hablando de las grandes inversiones, no estamos hablando de Techin. ¿Qué pasa con la realidad de los que nos están mirando, que tienen una pequeña empresa, que tienen 10 empleados, 5 empleados? Bueno, el primer problema que van a tener, además de la caída de ventas, es que les va a costar muy caro financiar el capital de trabajo. Si tenían un descubierto con el que compraban, supongamos, la harina para producir el pan a principio del mes, van a tener muy complicado el precio, porque va a subir mucho esa tasa. Lo importante acá, para entender, es que el hecho que le vaya bien a Techin o el campo o todas las grandes empresas son dólares que van a ingresar para que ese panadero pueda importar una maquinaria mejor el año que viene. No es menor que esto siga ocurriendo, pero que si vos me preguntás cuál es la perspectiva de los próximos 6 meses para este empresario pyme, es negativa, sin lugar a dudas. Y si hasta ayer teníamos, Falcone, vende el empresario pyme su producto a 24 y tiene que reponer su materia prima hoy en día a 40. Es imposible financiarse. De hecho, no, lo que estás viendo es que no hay listas de precios. Por eso, a ver, importante la medida de hoy de suba de tasas. Yo sé que la gente la asocia y correctamente, porque uno está vinculado a lo real, a la economía real, no financiera como en mi caso, y dice, qué barbaridad que subió la tasa. No, es una buena señal. Yo sé que es contraintuitivo, pero es lo correcto. Mañana el central tiene que salir y ofrecer dólares en cantidad a 40, 45, pero tiene que poner un techo, pero ofrecerte una alternativa en pesos. Y ahí empezás a estabilizar. ¿Qué es lo que tuvimos en julio? Recordemos que en julio el dólar estaba en 27.50, 28 y una tasa en 60. Eso estabilizó y permitió que las concesionarias pusieran un precio a sus coches, que las grandes cadenas de alimentos pusieran un precio a sus listas. Eso hoy no lo tenés. Vos no podés permitir una parálisis de la economía. Si es el dólar 40, será 40. Necesitamos que arranque de vuelta el ciclo, a otro precio, con más pobreza, con más inflación, pero necesitamos que arranque. Lo que no puede parar es que mañana no se sirva un café con leche con media luna porque uno no tiene harina para producir. Eso no puede ocurrir. Y ahí es donde el gobierno tiene que actuar inmediato. ¿Cómo debe dar la señal de ese precio en el que mañana, según usted, con la tasa alta y con un dólar que salga a vender temprano el Banco Central, cómo lo tiene que anunciar? Cuando tiene que salir al principio de la rueda y decir, bueno, compro o pongo esta cantidad de dólares grandes en 40 pesos, en 41, ¿qué es lo que tiene que pasar mañana? Mirá, tuvimos ya un ejemplo. Fue el famoso vez que le pusieron el techo al dólar a 25. El central había intervenido a 23 y se lo llevaron puesto. Y de hecho hay una discusión ahí entre Caputo y Sturzenegger, cuando Caputo era finanzas, que le dijo, no te pares en 23 porque te van a llevar, y de hecho lo llevaron. Finalmente subieron la tasa, lo esperaron en 25, vino el supermartes y se tranquilizó por un tiempo.
no estaban hechas las correcciones necesarias. Ahora hay que intentar lo mismo. Bueno, hay que pero, ver si a ver, en 40 ayer se llevaron tenemos puesto ese 200, momento. antes de ayer se llevaron puesto 200, hoy si quiere se llevaron 330 para bajar solamente pero- un poquito. No, pero se vendieron 550 millones de dólares. Acá no estamos hablando de decisiones de tomar, como dijo algún expresidente, el toro por las astas. Acá hay que poner 10.000 millones de dólares en pantalla a la tasa o el tipo de cambio que sea. 45, con 45 pesos el dólar se llevan todas las LEVAX por 10.000 millones de dólares. Eso es una medida contundente. Acá no sé, yo estoy con el discurso más de Frigerio, María Eugenia Vidal, que el de la mañana. Acá hay que decir, señores, esto es un ajuste, es una crisis y la vamos a resolver y hay que ser decidido y hay que ir muy de frente y muy claro. No hay más tiempo para medias tintas, para el vamos juntos. Acá no hay que pensar qué va a pasar en las elecciones el año que viene. Acá hay que resolver porque el ciclo económico, el que le importa a la persona que está del otro lado, que va a tomar una decisión, tiene que un dólar estable, porque nos vamos a acostumbrar al dólar de 40. Yo sé que hoy suena una locura, pero vas a ver qué va a pasar. Nos vamos a acostumbrar al dólar de 40, la vida va a continuar, la gente va a tomar decisiones y nos vamos a ir de a poco recomponiendo. La Argentina tiene muy buenas oportunidades el año que viene. Diego, pero con el movimiento, el ritmo de movimiento que tiene el dólar, acordamos con el Fondo Monetario Internacional, hubo unos días de calma y vuelve otra vez a subir. Unos días de calma, cambio de gabinete, cambio del presidente del Banco Central, estabilidad momentánea de 2, 3 semanas y vuelve a pasar esto. ¿Cómo se garantiza eso? En el medio se queda gente que se cae del sistema, cae gente en la pobreza, la gente se queda sin trabajo. Ahí interviene la política que ahí me corro un costado porque no mío es el sector privado, pero ahí debe intervenir rápidamente el Ministerio de Acción Social o de Bienestar Social con políticas para garantizar el alimento, subsistir a aquellos que, como decís vos muy bien, se caen del sistema. Por otro lado están los que tienen que tomar decisiones políticas para que esto se pueda mover. Lo momentáneo de los acuerdos es porque no habíamos llegado al tipo de cambio de equilibrio, o sea, de donde la Argentina empieza a cerrar el problema serio que es que le faltan dólares. Hoy hay ya recomendaciones de bancos de afuera diciendo, che, Argentina está muy barata. Bueno, lamentablemente el hecho que sea barata nos hace barato a nosotros, nuestros sueldos, nuestra capacidad de compra, nuestras vacaciones este año en la Argentina y no afuera, digamos, de eso se trata. Lamentablemente, acá uno puede contarla como quieras. La realidad es que Argentina se ha abaratado, pero lo que necesitamos es entender que mañana se puede volver a arrancar si se toman estas decisiones, que el gobierno empezó hoy a vislumbrar ese camino y que también te tiene que acompañar el escenario internacional. Recordemos que hoy fue un día muy malo para monedas emergentes, ¿no? Diego Falcone, muchísimas gracias por este contacto. No, a ustedes. Gracias, Leo Marabal, también.